Hola a todos, buenos días. Saludos por allá. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con una clasecita muy pequeña, teórica y que necesitamos para la siguiente clase, que yo creo que es de las clases más importantes de este semestre. Es cuando vamos a empezar a hacer funciones en Python, o sea, cuando vamos a empezar a programar. El tema de hoy es bastante sencillo. Es básicamente entender cómo funciona la evaluación de expresiones en un lenguaje de programación. O sea, cómo se evalúan operaciones matemáticas y cómo se evalúan expresiones lógicas. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Probablemente va a ser bastante rápido. No sé, quizá vamos a durar unos 30 minutos, pero en la siguiente clase, ahí sí vamos a necesitar más tiempo, ahí sí vamos a entender un tema nuevo y que es bastante emocionante, creo yo, porque sería la primera vez que vamos a programar. Es importante que para la siguiente clase ya tengan disponible el, el Visual Studio, ya lo tengan descargado, porque bueno, ya lo vamos a empezar a utilizar. Entonces es importante que ya lo tengan listo. Eso para la siguiente clase, o sea, la clase del miércoles de la otra semana, miércoles de semana 3. Ya vamos por esta semana 2, la otra semana 3. Bueno, el tema de hoy se llama expresiones aritméticas y relacionales. Esto es parte del curso de intro. Y bueno, vamos a empezar sin más. Esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los operadores que tiene disponibles los lenguajes de programación? Al menos los operadores más comunes. Existen más, principalmente en lenguajes de programación de más bajo nivel. Por ejemplo, existen operadores que manipulan bits directamente de los números. Estos operadores de acá no. Esos analizan los números completos. Por ejemplo, hacer la suma entre dos números, sea cual sea sus números. Hay otra familia de operadores que se llama bitwise eh, o algo así, que son operadores que trabajan a nivel de bits. O sea, uno puede agarrar un número y hacerle cosas de manera que se modifiquen los bits de ese número. Pero los que vamos a ver acá son los más básicos y los más sencillos. Esos otros que les dije se utiliza para cosas ya muy profundas, muy bajo nivel. Vamos a ver expresiones aritméticas, que es básicamente cómo agarrar varios de estos operadores y combinarlos. Vamos a ver expresiones relacionales y expresiones lógicas, que es básicamente hacer álgebra, pero no con operadores de los normales, sino con operadores lógicos, como con puertas o así. Entonces, eso es de lo que se trata hoy. Vamos a empezar por los operadores, que es lo más básico que tenemos. Y bueno, de lo que se trata es, los operadores lo que hacen es llevar a cabo una operación matemática, tal cual nosotros la conocemos, tiene la misma estructura de las operaciones que hacíamos en el colegio, por ejemplo. Y esa operación se realiza sobre un grupo de operandos. Por ejemplo, el caso más básico de la operación más básica es la suma. Veamos que para hacer una suma se utilizan estos dos simbolitos, los mismos simbolitos de toda la vida, un más y un menos. Se utiliza igual en los lenguajes. No conozco un lenguaje de programación en el que no se utilice el más y el menos. Por ejemplo, estos. Si yo tengo aquí que A es igual a 4 más 1, B es igual a 3 menos A, C es igual a 15, D es igual a esto, ¿cuánto es igual a D? Entonces veamos que esta es una serie de pasos que si yo sigo voy a poder sacar el resultado de alguna otra variable. Entonces, bueno, resolvamos esto acá rápidamente. 4 más 1 es igual a 5. 3 menos 5 es igual a menos 2. C es igual a 15. Entonces nos está preguntando por el valor de A, de D, perdón, que sería 5 menos 2 menos 15. Entonces hay que evaluar el resultado de esto. 5 menos 2 menos 15 es igual a menos 12. Entonces D es igual a menos 12. Y bueno, hasta aquí no hay nada nuevo.
así es como funcionan los lenguajes de programación, igual que como funcionan las operaciones de suma y resta normales de toda la vida. Profe, ¿puedo volverse un segundo a la diapositiva anterior? A la diapositiva anterior, claro. Mira, me toqué. Ahí, Listo, listo, gracias. ok. De la misma manera, existe, como existe suma y resta, existe multiplicación y división. Funciona igual que como ha funcionado toda la vida. En el caso de la multiplicación, el simbolillo es un asterisco. Eh, a este punto, cuando estábamos en el colegio y hacíamos cosas de álgebra, para la multiplicación habían dos cosas, dos símbolos, o un punto o una X, o si no, simplemente no se ponía nada. Por ejemplo, si uno ponía X, Y, Z, esto era igual a poner X por Y por Z, ¿verdad? Entonces, si uno tenía tres variables y las ponía pegadas, significaba que se multiplicaban. En el caso de los lenguajes de programación, sí es necesario dejar explícito que lo que hay entre ellas es una multiplicación. Si ustedes ponen X, Y, Z pegado, se están refiriendo a una variable que se llama X, Y, Z, no a una que se llama X multiplicada por una que se llama Y multiplicada por una que se llama Z. Lo estaré interpretando como que existe una variable que se llama X, Y, Z. Entonces, para hacer multiplicaciones en los lenguajes de programación, sí es necesario hacerlo explícito y ponerle el asterisco cada vez que vayamos a multiplicar algo. En el caso de la división es un slash. Vean que existe slash y backslash. Este es el slash normal, no el back. Ese es el que se utiliza para hacer divisiones. Resolvamos esto acá un momento. 4 por 8 es igual a 32. Después dice que b es igual a 2, entonces 32 dividido entre 2, esto es igual a 16. Entonces C es igual a 16. Funciona igual que como ha funcionado siempre. Hasta aquí yo supongo que todo bien. Ahora, bueno, la cosa se empieza a volver un poco diferente. No difícil, sino simplemente diferente. Cuando introducimos esta nueva operación. Esta es una operación que quizás sea nueva para ustedes, pero es muy fácil de entender y se utiliza bastante. Es la división entera. Es básicamente hacer una división, pero sin decimales. Eh, por ejemplo, uno puede agarrar un número, lo divide entre cualquier otro número. Si ese resultado da con decimales, simplemente se ignoran. No importa que los decimales sean 99999. No es un redondeo, sino simplemente se ignoran los decimales. Acá viene el ejemplo. Si uno agarra 5 y lo divide entre 2, esto da 2.5. Pero si utiliza división entera, esto da 2. La manera de referirse a división entera es poner dos slash en lugar de solo uno. Entonces, se utiliza un slash para la división normal, dos slash para la división entera. Vamos a ver si viene un ejemplillo por aquí. No. Pero bueno, si uno tiene, por ejemplo, eh, digamos 100 dividido entre 7, vamos a ver con todo esto. Entre 2. Un momento para buscar un buen ejemplo. Sí, este. Digamos que tenemos esto de aquí. Es un número medio feo, pero no importa. Digamos que tenemos 1999 dividido, bueno, dividido normal, entre 250. El resultado de esto es 7.996. Vean que ese es el resultado exacto. Tiene 3 decimales. Eso para el caso de la división entera. Pero ¿qué pasa de la división normal? ¿Qué pasa si yo hago la división entera de esto? Si pongo doble slash, perdón, el resultado es simplemente 7. Vean que aunque los decimales sean prácticamente la siguiente unidad, o sea, el resultado, si lo redondeamos esto, de fijo es 8.
Pero en el caso de la división entera, se quitan todos los decimales, aunque sean puros nueves, aunque sean nueves infinitos, simplemente se quitan los decimales. En el caso de la división entera, es diferente división entera a redondeo. En el caso de redondeo, sí nos hubiéramos ido para la siguiente unidad, o sea, para 8 de fijo. Pero en el caso de la división entera, simplemente se quitan los decimales, sean quien sea esos decimales. Y así es como funciona. Finalmente viene esta otra operación que es nueva, que se llama módulo. Esto sí es un toque más truculenta que la anterior, no es tan fácil de ver. Y este módulo lo que nos da es el residuo de la operación de dividir un número entre otro número. Por ejemplo, dados dos números donde tenemos a, que es el dividendo, y n, el divisor, a módulo n es el residuo de la división de a entre n. Si recordamos acá, si hacemos un poco de catarsis del colegio, nosotros hacíamos divisiones más o menos así. Digamos, digamos que teníamos aquí un 100 y aquí un 3. Queremos agarrar 100 y lo queremos dividir entre 3. Así de entrada, pues uno sabe que eso es algo que no se puede hacer, va a dar con decimales. 100 dividido entre 3 es 33 con 3 periódico. Es como agarrar 10 y dividirlo entre 3 también, 3.333 ahí, sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuántas veces cabe 3 en 100? Y bueno, si nos damos cuenta, cabe 33 veces. Por lo tanto, el cociente de la operación es 33. Sin embargo, si yo agarro 33 y lo multiplico por 3, esto me da 99. Eso significa que me sobra 1, ¿verdad? Entonces, ese 1 que sobra es el residuo. Entonces, aquí sobró 1. Resulta que existe una operación que me da el residuo de la operación, no el cociente, y esa es la operación módulo. Entonces, utilizo este simbolito de porcentaje para referirme a la operación módulo. Entonces, si yo hago 100 dividido entre 3, esto me da igual a 33.3 ahí infinito. Voy a ponerlo aquí. Si yo hago 100 división entera 3, esto me da 33. Finalmente, si yo hago 100 módulo 3, esto me da 1. Esto me da 1. Por el hecho de que sobró 1, es el residuo. Este de aquí arriba es el cociente. Este es el cociente de la división. Y este otro de abajo es el residuo. Es una operación bastante interesante. Vamos a ver, yo creo que la calculadora de Windows puede calcular este tipo de cosas. Déjenme y les confirmo. En el caso de que estén utilizando Windows, existe la versión de programador. Veamos decimal. Así que está. 100 módulo 3 es igual a 1. Ven que esta es la calculadorcilla Windows, la que trae. Tiene una cosa aquí que se llama calculadora tipo de programador. Tiene un montón de operaciones que utilizan los programadores entre las bases numéricas más comunes. Ven que interesante. Y bueno, aquí se permite calcular módulos. En caso de que tengan duda con alguno o que se les complique, pueden hacerlo con calculadora. Pero en resumen, es el residuo nada más. Acá vienen unos ejemplos. 5 módulo 5, o sea, 5 entre 5 da 1 y sobra 0. 5 módulo 2 da 1, 10 módulo 3 da 1, 10 módulo 6 da 4. Ahí ustedes les dejo de tarea que lo hagan a mano para que vean que sí da. Y bueno, a este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien, supongo? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Sí, eso es bastante fácil. Lo único que tiene de nuevo es este asunto de módulo y la división entera, pero no representa ningún reto. Bastante fácil de calcular. Ahora, bueno, ya vamos a dejar los operandos.
vamos a entrar en el tema de operaciones aritméticas, expresiones aritméticas. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Son básicamente expresiones que tienen dos cosas, identificadores o variables y operadores literales o operadores constantes, lo que en matemáticas se le conoce como una constante, que es un número que es constante. O sea, que no es una variable, no es un número variable que varía. Es interesante saber cómo uno, no sé, ha dicho un montón de palabras que quizás hasta ahorita empiezan a cobrar sentido. Cuando en el colegio decíamos, ay, ¿cuál es el valor de esta variable? Bueno, ¿por qué se llama variable? Se llama variable porque varía. Y bueno, pasa igual con programación. Tenemos variables y tenemos constantes. Las expresiones aritméticas es básicamente la combinación de ambas y que utilizamos para resolver algo, para calcular algo. Por ejemplo, este caso de acá. Tengo que A es igual a 6, B es igual a A más 1, o sea, B es igual a 7. Y después tengo que C es la combinación de A más B, que son variables, más unos numerillos por ahí, cualquiera que sean estos números. Entonces, eso es algo que se puede resolver, aunque involucre variables e involucre constantes. Y pues eso es todo. En resumen, expresiones aritméticas es la combinación de variables y operadores. Bastante fácil. Y así funciona igual que como funciona que funcionaba en el colegio. O sea, a uno le decían como despeje algo de aquí o calcule el resultado de esto. Eso es álgebra pura. Funciona igual en los lenguajes de programación. Siempre y cuando usted tenga el valor de todas las variables, usted puede hacer acá la operación que usted quiera y el lenguaje la va a resolver. La resuelve solito. Eso sí, uno no tiene que resolverlo a mano, no tiene que resolverlo por partes, no tiene que preocuparse si la operación va a salir mal. De fijo va a salir bien. Finalmente, existen expresiones relacionales y son expresiones que tienen la particularidad de que su resultado no es un número cualquiera, como en el caso de las expresiones aritméticas. Las expresiones relacionales tienen un resultado booleano, o sea, o falso o verdadero. Por ejemplo, los operadores comparativos son aquellos operadores cuyo resultado no es un número, sino es un valor booleano o positivo o negativo. Por ejemplo, la operación igual es básicamente para comparar si un número es igual a otro. Vean que en los lenguajes de programación, para comparar, si, no sé, yo pongo aquí 1 es igual a 7. Yo me hago esta pregunta, la respuesta es que no. Pero para comparar si un número es igual a otro, tengo que poner igual, igual. Si pongo un único igual, estoy haciendo una asignación. Digamos que yo ponga 1 igual a 7. Yo estoy diciendo que aquí que el 1 vale 7. Eso es algo imposible. Pero es importante notar que a la hora de hacer comparaciones, comparar si un número es igual a otro, tengo que usar igual, igual. Por eso aquí viene igual, igual. Se utiliza para hacer comparaciones. Después existe el mayor que, mayor o igual que, menor, menor estricto, menor o igual que, y el diferente. El diferente es muy interesante. Resulta que en los lenguajes de programación, la mayoría, cuando uno pone un signo de exclamación, se refiere a una negación. Entonces, viene signo de exclamación igual. Esto significa que esta es la negación del igual, o sea, es diferente. Como que yo pregunte, 1 es diferente de 7. La respuesta es que sí, 1 es diferente de 7. Entonces se utiliza este simbolillo, bueno, el signo de admiración y el igual para hacer una comparación cuando yo quiero saber si dos números son diferentes o dos entidades son diferentes. Acá les dejo la lista, probablemente se les vaya a olvidar, pero conforme vayamos haciendo ejercicios ya se van a acordar cada día más. Principalmente aquí los más confusos son el igual igual y el diferente. Los otros de mayor y esos, todo bien. Por ejemplo, veamos este ejemplillo de acá. Yo tengo que A es igual a 1, B es igual a 2. Yo pregunto, ¿A es igual a B? La respuesta es que no, A no es igual a B. A es 1, B es 2. A es mayor que B. A es 1, B es 2. Entonces 1 no es mayor que B. Por lo tanto, es un falso.
Finalmente, A es menor a B. Sí, 1 es menor a 2. Entonces, todas estas operaciones de acá, todas estas comparaciones de acá son expresiones relacionales, cuyo resultado es un valor booleano, nada más. Profe, y eso siempre lo vamos a manejar con variables. No, usted puede, en Python, usted puede poner directamente números, como 1 es igual a Ajá, 2, o así. No ajá, ajá, ajá. necesariamente tiene que ser variables. ¿Alguna otra duda por acá? Ok, bueno, vamos a continuar. De la misma forma que existen expresiones relacionales, existen expresiones lógicas, que es básicamente la unión de un montón de estas. Las expresiones relacionales son unitarias, o sea, es una operación que devuelve positivo o negativo. Yo puedo combinar un montón de operaciones y crear expresiones lógicas. Por cierto, esto se ve más a profundidad en el curso de matemática discreta que ustedes deberían de estar llevando ahorita, o si no, el otro semestre, pero es de los primeros cursos de matemática. Ahí se ve a profundidad cómo funciona esto. Pero es básicamente agarrar expresiones relacionales y pegarlas a través de conjunciones lógicas. Las conjunciones lógicas más comunes son and, or y not. Principalmente are, and y or. Y bueno, ¿cómo funciona? Eh, por cierto, ¿ya ustedes vieron esto en mate discreta o todavía no? Sí, profe, ya las tablas de verdad ya las estamos Sí, viendo. profe. Ah, bueno, De hecho, ya excelente. vamos súper avanzados. Estamos hasta simplificando y eso. Ah, bueno. Sí, muy bien. Entonces, acá pasa igual. Es básicamente agarrar lo de mate discreta y aplicarlo aquí. De hecho, bueno, ya ven por qué se lleva el curso de mate discreta al inicio, porque se necesita un poquillo para los cursos de intro y de taller. Entonces, esta es la tabla de Profe, verdad de antes. Sí, profe, una pregunta. ¿No puede hacer como un resumen medio rápido de eso de la tabla? La verdad es que yo no llevo mate discreta. ok. Bueno, es bastante fácil realmente cómo funciona esto. Existe la tabla de verdad de AND. Se llama AND porque es la traducción de I a español. Es un poco confuso a veces, como algunas cosas se dicen en inglés porque son más entendibles que en español. Pero el AND es la traducción de I. Entonces, es una tabla de verdad que es positiva, su resultado es positivo únicamente cuando sus dos operandos son positivos. Es como que tiene que pasar este y este. Por eso es la tabla de verdad de I o la tabla de verdad de AND. Es positiva cuando A, AND, B es positiva. Y de hecho se llama tabla de verdad porque uno a partir de esto crea una tabla y su resultado es un valor booleano. Su resultado es una verdad o una mentira. Entonces tiene un resultado booleano. Entonces, si usted tiene dos operandos, el operando A es 0, el operando B es 0, el resultado del AND es 0, porque los dos no son 1. Si usted tiene que A es 0 y que B es 1, su resultado sigue siendo falso, porque para que sea positivo tienen que ser positivos los dos. Si sucede el caso contrario, que A es 1, B es 0, su resultado sigue siendo falso y es únicamente positiva cuando la unión de ambas, cuando ambos son negativos, son positivos, perdón. Entonces vea que A AND B es únicamente positivo cuando ambos operandos son positivos. Ahora, estos operandos A y B pueden ser expresiones de las que vimos hace un rato, de estas. Pueden ser expresiones de estas. Entonces, A es una comparación, digamos, de igual. B puede ser una comparación de menor o igual que. Entonces, son, digamos, variables cuyo resultado es un resultado booleano. No importa lo que sea, la comparación que sea, pero A y B son variables cuyo resultado es algo booleano. De la misma manera existe una tablita que se llama OR o que se llama O, que esta es positiva cuando alguno de los dos es positivo A o es positivo B. No importa cuál de los dos. Entonces vea que aquí B está positivo, A negativo, entonces el resultado global es positivo. A está positivo, B negativo, el resultado global es positivo. Si ambos están positivos, el resultado global sigue siendo positivo. Bastante interesante. Y estas son las tablas de verdad. Existe esta que se llama NOT, que es simplemente darle vuelta.
al resultado de A. Si A es 0, lo convertimos a 1. Si A es 1, lo convertimos a 0. Profe, y estas son como las que vamos a usar en programación en general. Pues Sí, nosotros en discreto estamos viendo como 4 más. sí, sí. Realmente en programación se utilizan principalmente AND y OR. En electrónica sí se utilizan otras más profundas, como el XOR o el NAND o cosas así. Pero Ok, ok. sí, en resumen, en computación se utilizan principalmente AND y OR. En electrónica, para diseño de circuitos, sí se utilizan el resto. Es bastante una buena pregunta eso. Pero sí, en mate discreta se ven todas. Unas se utilizan en los cursos de electro y otra en los cursos de computación. Y bueno, entonces a lo que queríamos llegar es a crear expresiones lógicas de este estilo. Entonces, vean que si yo tengo que A, B y C son estos numerillos de acá, yo puedo empezar a hacer expresiones compuestas, expresiones relacionales compuestas. Por ejemplo, si A es mayor a B, veamos que A es 10, B es 12. Esto de acá da falso. Entonces le voy a poner aquí un F de falso. C es menor a 10, C es 20, entonces 20 no es menor a 10. Por lo tanto, esto es falso. Y el resultado global de falso y falso es falso. Por lo tanto, aquí va un falso. Veamos la que sigue. A es menor a B. Veamos, A es 10, B es 12. Entonces, esta es positivo. Esto es un true. C es mayor a A. Y veamos, C es 20, A es 10. Entonces, C sí es mayor a A. El resultado global de true and true es positivo. Entonces, pongo aquí un positivo. Después dice, A es igual a B. No, A no es igual a B. Entonces, aquí va un falso. B es menor o igual a A. B no es menor a A. Veamos, B es 12, A es 10, B no es menor a A. Entonces esto es falso, por lo tanto el resultado global de esta expresión es falso. Y bueno, yo puedo hacer aquí más comparaciones. O sea, esto puede ser un chorro de comparaciones de que B es menor a A, mayor a B, C es igual a no sé qué, y así sucesivamente. El resultado global de eso, pegado a punta de conjunciones lógicas de AND y OR, eso es a lo que llamamos expresiones lógicas. Y pues básicamente eso es lo que teníamos para hoy. No sé si alguien En este tiene caso alguna sería duda. una contingencia, sí, esas 3 cosas. Ujú, exactamente. Sí, lo que en mate discreta le llaman contingencia, exactamente. Bueno, ¿alguna dudilla por acá? Y bueno, esto es realmente todo lo que teníamos para hoy. Sin embargo, vamos a dejar una tareilla muy fácil de este tema. Esta la vamos a hacer en parejas. Si no tienen parejas, yo se las hago. Supongo que alguien conoce a alguien, si no para tomar la decisión de hacerlas de una vez. Yo conozco a alguien acá. Sí. Yo también, profe. Ok, ¿alguien más? Profe, yo ya conozco a alguien, entonces creo que prácticamente ya tengo pareja. Ujú. Ok, ok. Bueno, entonces, no, ya en esta asignación trabajen con la pareja que ustedes conozcan. Si no, pues yo se las formo al resto. Entonces, bueno, esta es la tarea. Primero vamos a ver de qué se trata la tarea. La idea acá es evaluar expresiones. Entonces, expresiones aritméticas y lógicas. Es súper fácil la tareilla. Y es chiquitilla también. Es simplemente como para que practicar un poco el tema, pero principalmente para que se conozcan. Eh, bueno, nos dan estos 3 valores y nos hacen un montón de preguntas de cuánto dan estos resultados. Eh, veamos, acá les dan un asunto para hacer un exponente. Acá nos vuelven a preguntar otras cosas. Eh, y bueno, realmente es bastante fácil. Son como los ejemplos que hicimos en la presentación. Quizá un poco más profundos, por ejemplo un poco más largos, un poco más difíciles, pero pues, no es nada
sea muy complicado. O sea, esto sale en 3 renglones de operaciones. Entonces, bueno, esta es la tarea. Esta es una tarea que sí se evalúa, sí se entrega. Tienen una semana para hacerlo a partir de hoy. Les voy a compartir un documento donde ustedes se van a apuntar ustedes con su pareja. Si no tienen pareja, lo dejan en blanco y yo me encargo de formarles la pareja. Si, solo que les voy a pasar el documento ahorita, como a mediodía, apenas tengan chance, métanse al documento y apúntense con alguien, con los que ya conocen a alguien, y los que no conocen a alguien, entonces yo me encargo de juntarlos con Profe, lo va a alguien. mandar por Telegram o por Sí, Tech Digital. no, lo mando, el documento este lo mando por Telegram. La tarea sí la mando por Tech Digital, en la sección de evaluaciones del Tech Digital, que yo supongo que ya han utilizado antes. Y ahí va a haber una sección que se va a llamar como tareas y talleres. Ahí va a estar disponible este taller. Entonces, bueno, de eso se trata la tarea, es bastante fácil. Esto pues, no se pueden durar 1 hora haciéndolo, menos tal vez. Entonces, ahí se las dejo. La idea es como que encuentren a alguien con el cual trabajar a partir de ahora. O que se den cuenta con quién no trabajar. Es un resultado válido también de esta asignación. Y eso es todo de mi parte. Les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos ahorita en el curso de taller. Pura vida. Bueno, profe, por allá.